Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Hola a todos, hoy volvemos con un podcast nuevo, que lo estábamos comentando ahora. Nosotros o estamos muchos meses sin hacer nada, ningún podcast, o estamos sembrados. Al final volvemos, siempre volvemos. Siempre volvemos, pero bueno. Retomamos nuestra dinámica de hablar de reinas, que ya es como algo... De marujeo, sí, mucho marujeo. Marujeo. Así que, y en este capítulo os traemos pues a María Estuardo. Así que, si te parece, empezamos un poco poniendo el contexto, el origen de esta figura. Bueno, yo creo que María Estuardo es verdad que se ha puesto muy de moda porque han salido películas, como esa película que, bueno, luego si quieres la comentamos. Bueno, la comentamos, de hecho, en Reinas de Cine. En el podcast, es verdad. Entonces, es una reina que yo creo que durante mucho tiempo, cuando se pensaba en ella, era como una femme fatal, ¿sabes? Una reina oscura, envenenadora, asesina, no sé qué. Y ahora se está como recuperando este personaje y se está reivindicando. Pero se la está romantizando de más. O sea, ¿estamos pasando al otro extremo? Claro, se mezclan varias cosas, porque por un lado está el tema de hacer una historia un poco presentista, porque esto es lo que vamos a hablar un poco, es decir, creo que es súper importante el contexto en el que nace esta reina y en el que vive esta reina. Claro, se la está como convirtiendo en una heroína, que para mí es un peligro porque, claro, no era una heroína. De hecho, sí que tuvo una vida un poco de leyenda, es decir, pasó muchas cosas, pero no considero que fuera una... Entonces nosotros vamos a analizarla dentro de nuestro marujeo, nuestro mamarracheo, pero vamos a intentar ver la vida más humana de esta reina de Escocia. Entonces, Tatiana, si te parece, cuando hablamos del contexto de ese reino de Escocia, ¿no? Bueno, hay que decir que se trataba de un reino un poco aislado, por dos motivos. Uno, porque estás en una isla, con lo cual está aislado. Y aparte que está en el norte de esa isla, ¿no? Entonces está muy alejado de Europa. Claro, hoy en día te coges un avión y te plantas en Edimburgo sin ningún problema, pero en aquella época imposible, ¿no? Luego hay otra razón, y era que el reino vecino, el reino de Inglaterra, ya se ocupaba de aislar al reino de Escocia. Es decir, los vecinos ingleses fueron muy pesados, muy pesados. Y cuando llega al trono Enrique VIII, más todavía, ¿vale? Entonces, el reino de Escocia al final es un reino que vive como... Es decir, sí que había contacto, pero le costaba. Porque, claro, Enrique VIII, sobre todo el reino inglés, le ponía las cosas muy difíciles, ¿no? En plan, por ejemplo, decía, no, si casas a una princesa escocesa, conmigo. Si casas, conmigo. ¿Sabes? Todo conmigo. Entonces, en el siglo XVI, Escocia, precisamente porque está hasta los bemoles de Inglaterra, empieza a mirar hacia el reino enemigo, hacia Francia, ¿vale? Entonces, saben que el rey francés es el único que puede, digamos, frenar las aspiraciones de Enrique. Porque claro, Enrique VIII, ¿qué es lo que quiere? Quedarse Escocia al final, o sea, ha sido la ambición de los reyes medievales, que es quedarse el reino de Escocia. De hecho, Braveheart, al final, esa idea pervive, ¿vale? Entonces, el rey de Escocia, Jacobo V, ¿vale? Un rey joven, que de hecho es, si no me equivoco, sobrino de Enrique VIII, porque su madre era hermana de Enrique VIII, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que este rey se casa en segundas nupcias con una noble francesa, María de Guisa, ¿vale? Los Guisa eran una de las familias más poderosas de Francia, ¿sí? Entonces este matrimonio, inevitablemente, une Escocia con Francia. Claro, la monarquía escocesa, o sea, los reyes escoceses, no eran como los reyes ingleses o los franceses, en el sentido de, en esta época, la monarquía empieza como a hacerse muy fuerte, ¿vale? Enrique VIII se convierte, claro, hay que pensar que en Inglaterra se sale, entre comillas, de la Guerra de los Dos Rosas, y en Francia se ha vivido la Guerra de los 100 años, que es más antigua, pero al final las dos monarquías salen de dos guerras, ¿sí? Entonces los reyes francés e inglés se vuelven fuertes. Enrique VIII se llega a cargar al noble más importante, a Buckingham, y Francisco I de Francia, vamos, los calla a todos. Aquí el papi chulo soy yo y me cargo a todos, ¿vale? El que hable me lo cargo. En Escocia no pasa esto. En Escocia
Hay zonas de Escocia como las Highlands que son, no digo independientes, pero al final los nobles, las familias, los Duncan, los Morton, esas familias... Lo de los clanes. Lo que hemos Los visto en clanes, Outlander. exactamente, esa es la idea, los clanes tienen un poder increíble, ¿vale? Entonces, Jacobo V, pues intenta, porque al final él, a ver, estos son moda, pues si se hace fuerte, me hago yo fuerte también, pero es mucho más difícil. Entonces, una cosa que hay que desmentir es que vivieran como cabras, es decir, esto de reino de cabras y... No, Jacobo V era un tío sofisticado, era un tío urbanita, dentro de que no había ciudad, pero bueno, estaba Edimburgo y poco más, ¿no? Pero su palacio de Holyrood, en plan, pues empezaba a poner tapices, o sea, llegaba el Renacimiento también, un Renacimiento más asilvestrado, pero llegaba, ¿vale? Entonces, claro, cuando llega una reina francesa, cuando llega María de Guisa, la tía dice, a ver, esto hay que amueblarlo, esto me lo tienes que cambiar, ¿vale? Que lo hará María Estuardo, lo hará también. Es decir, empiezan como a, pues, modernizar los palacios, empiezan a buscar influencia renacentista, o sea, le van poniendo su moda, ¿no? Digamos. Y es en estas circunstancias cuando Jacobo V y María de Guisa tienen solo una niña. ¿Qué implicaba tener una niña? Bueno, es como esa satisfacción amarga, ¿vale? Esto lo vimos en el podcast con María Tudor, ¿no? Y Enrique VIII y Catalina. Es decir, los dos reyes... Bueno, para María de Guisa, pues era su niña, al igual que para Catalina de Aragón era su niña María, ¿no? En cuanto a Jacobo, pues claro, una niña en aquella época pues trae problemas, porque al final, esto lo dice muy bien un historiador que se llama John Guy, que hizo una biografía de María Estuardo, que es en la que se basa la película, ¿vale? No se basa tanto en la de Antonia Fraser, sino en esta, que es súper fácil de leer, o sea, la recomendamos, que él habla de los roles de género. O sea, los roles de género estaban súper definidos en aquella época. Y la idea de un rey y la idea de una reina no era para nada lo mismo. O sea, un gobierno femenino significaba debilidad, pasión en el mal sentido. O sea, una mujer que se deja llevar por sus pasiones. Que no eres racional, que no piensas bien las cosas. Exactamente. Claro, todo esto eran cosas negativas. No había razón. En las mujeres parece que según estos hombres, que ahí no se piensa. Entonces, bueno, los reyes eran jóvenes, creo que tenían 30 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a los 6 días, me parece, de nacer María, muere Jacobo. Muere al poquito, sí, 5 días. ¿De qué muere este señor? Hay quien dice que muere por enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hay muchos rumores y tal, pero es que lo que hablábamos antes de hacer el podcast, es que en aquella época... Te morías de cualquier cosa, es que... O sea, no era vivir el día, era sobrevivir el día, ¿no? Un día estabas bien y a los 5 días habías diñado. Las pichabas, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere Jacobo se abre el gran problema, que es una regencia. Las regencias es un follón, pero siempre traen problemas, siempre. ¿Por qué? Porque al final tienes un rey menor y tienes a todo el mundo queriendo sacar tajada, ¿vale? Claro, la gran pregunta, ¿quién es el regente? Bueno, en este caso, lo más lógico era que fuera María de Guisa, la madre, pero los nobles escoceses no querían, ¿vale? Entonces las facciones de la corte empiezan a pelearse literalmente para controlar a la niña, ¿vale? Y a la propia madre, ¿de acuerdo? Claro, María de Guisa se ve, tú imagínate, te plantas en Escocia, ¿vale? Un marido que, bueno, te ha puesto los cuernos sistemáticamente, pero, bueno, más o menos, pues, te ha cogido a precio, ¿vale? De pronto, ese marido que es el que te protege, desaparece y te encuentras sola en Escocia como reina. Es verdad que María de Guisa, el cariño del pueblo siempre lo tuvo, ¿vale? Pero claro, tienes a las facciones de la corte. Hostia, ya 5 días de parir, ¿eh? Que estás exacto, tú que claro. Cuidado. Estás hecha polvo, claro. Y ahora te comes un berenjenal, diña a tu marido y... ¿Y qué hago con mi vida? Efectivamente. Claro, entonces, ¿ella en quién se apoya? En sus hermanos y en el rey de Francia. En plan, oye, al rey, me has puesto aquí, habrá que hacer algo. Entonces, es importante esto, porque Francia, de pronto, empieza, cambia y pone a Escocia en el centro. Porque, claro, cuando muere el rey, Enrique VIII en Inglaterra dice, la niña para mí. Bueno, para mí no, para mi hijo. Es decir, Enrique VIII y Francisco I... Lo primero, para que vea, es que es muy fuerte, ¿eh? Lo primero que piensan es,
esa niña se casa con uno de mis hijos o tal. O sea, Enrique y Francisco, ¿vale? Claro, ¿qué quería Enrique VIII? Casar a María con su hijo Eduardo, que los dos eran bebés, y de ahí anexionarse, ¿sabes? Y en cambio, en Francisco I lo mismo, ¿vale? Entonces empieza un doble problema. El primero, la regencia, y el segundo, la niña. Claro, ¿qué pasa? La regencia es súper tumultuosa. Nobles que se pelean con nobles, no vamos a entrar tampoco, porque hay mucho que hablar, tenemos mucho que hablar hoy. Y luego, aparte, Enrique VIII, casi a punta de navaja, fuerza a los escoceses a firmar un tratado en el que María se casa con Eduardo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando María de Guisa, la reina madre, digamos, empieza a tomar el control de la regencia... Claro, porque María era una tía muy lista, porque ella deja que los nobles se peguen entre ellos. Y ella calladita, ¿vale? Entonces, claro, hay una conspiración para quitar a uno, poner a otro, tal. Entonces, al final, ella se va moviendo y es la que va controlando, al final, todo el aparato del poder. Y lo importante, ella tiene a la niña. O sea, el que controla al bebé es el que controla la monarquía. Bien, entonces María consigue romper el tratado forzoso de Enrique con Escocia. Y le dice, no, mi hija no se casa contigo, ni con tu hijo, ni con nadie. Enrique VIII, ¿qué hace? Invade Escocia, o sea, empieza una invasión. Y es ahí cuando María de Guisa le dice a Francia, oye, ¿qué hacemos? Y entonces ocurren dos cosas. Francisco I se lanza a defender a la reina de Guisa y María además, o sea, María de Guisa, y además María de Guisa considera que María, su hija, no está segura en Escocia, ¿vale? Entonces decide que lo más seguro para ella, hombre, con el berenjenal que tiene ahí, ¿no? Lo que considera es que María debe trasladarse a Francia con sus tíos, con la familia Guisa, ¿vale? Con dos razones también. Una es salvarse, digamos, porque claro, lo que teme María de Guisa es que secuestren a la niña, es decir, porque en aquella época los secuestros estaban como a la orden del día, o sea, si controlas al rey, controlas el poder, ¿no? Entonces María de Guisa, mientras soluciona la situación, se enfrenta al problema de Enrique VIII, que está dando por saco en la frontera, manda a su hija a Francia, ¿vale?, para que se críe en la corte francesa, y obviamente ahí ya hay planes, ¿no?, de pues de casarla con tal. En esta época Francisco I ya ha muerto y reina su hijo Enrique II, ¿vale? Entonces Enrique II, que es un rey joven, tiene planes para esa niña, y uno de ellos es casarla con el Delfín, que es su hijo Francisco, ¿vale? Entonces, en ese momento, María se separa de su madre. María tiene, creo que tiene 5 o 6 añitos, es muy pequeña, ¿vale? Claro, eso es importante, se va a criar en Francia. Esto va a ser esencial para la vida de María, ¿vale? María no se cría en Escocia, se cría y crece, creo que vuelve con 18 años, o sea, o tal, vuelve mayor. Entonces, María se cría en Francia y esto va a definir su forma de ver la vida, todo, su cultura, su moda, su lengua. Pues su lengua será el francés, claro, al principio, ¿no? Entonces, María abandona Escocia, ¿no? Se lanza hacia una nueva tierra, abandonando a su madre, ¿vale? Y su madre se va a ocupar, o sea, el gran objetivo de María de Guisa en lo que le queda de vida es proteger el trono de su hija. Ya a María, que ya ha viajado, está en Francia, y cómo es
criarse siendo reina de otra nación? O sea, ¿cómo son las circunstancias especiales que hay ahí? María llega a Francia, ¿no? Efectivamente llega como reina. Y esto es súper importante porque en el siglo XVI al final la posición, ¿no? Y el lugar que ocupaba cada persona es esencial en la corte. O sea, tú tienes que saber perfectamente, y eso originaba problemas de protocolo, ¿vale? Entonces, claro, María es reina de Escocia, es una reina ungida, una reina legítima de Escocia, ¿vale? Entonces, claro, Enrique II, el rey de Francia, y su esposa Catalina de Medici quieren que la niña no se críe con sus tíos, los Guisa, a pesar de que los Guisa eran... o sea, había una serie de familias que manejaban el cotarro en Francia. Están los Borbón, están los Guisa, ¿no? Hay otras más. Entonces, ¿qué pasa? Que los Guisa, que forman parte del Consejo de Estado, que son de los nobles más poderosos, uno de sus tíos era cardenal, el cardenal de Guisa, que era uno de los hombres dentro de la iglesia más poderosos, quieren controlar a la niña, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Enrique II, con una habilidad política muy clara, quiere que María se críe en las guarderías reales, ¿vale? Es decir, se críe con los otros hijos del rey. ¿Por qué? Uno, porque al final hay un objetivo de convertir a María en reina de Francia, pero no en plan, no, venga, pobre niña, no, porque si se hace reina de Francia, Escocia pasa a formar parte del patrimonio francés, porque al final el rey de Francia, que sería el hijo de Enrique, se quedaría como rey de Escocia. Entonces, claro, y los Guisa también les mola, porque dicen, joder, ¿sabes? Va bien la cosa. Entonces, nada, María llega a Francia, esto es muy gracioso, porque llega con sus 4 mejores amigas, ¿vale? Que son, todas son Mary, entonces son las 4 Marías, ¿vale? Un nombre un poco así. Son hijas de los grandes clanes de Escocia, ¿vale? O sea, los grandes clanes llevaron a sus hijas como compañeras de juegos de María, y todas son Marys, ¿vale? Entonces María llega a Francia con estas niñas y se cría como princesa francesa. Aprende el francés como primera lengua, la moda, aprende las estrategias. Por ejemplo, la corte francesa era famosa por la seducción, ¿no? El arte de la seducción, sobre todo en las mujeres. Entonces María será uno de sus... Que María de Guisa lo sabía hacer muy bien, su madre, cuando fue a Escocia, claro, sabía cómo seducir a los nobles, ¿vale? Entonces, claro, María aprenderá todo esto. De hecho, es una forma de supervivencia en esa corte. Sus tíos tienen grandes planes para ella, ¿de acuerdo? Y uno de los objetivos es casar a María con el delfín, con el heredero al trono, que es Francisco. Os lo aseguro. Es la más bonita de todas las niñas de su edad que jamás haya visto. Tiene los cabellos color caoba, un cutis terso, y cuando crezca, será una joven hermosa, puesto que su piel es delicada y blanca. Su rostro está bien formado, especialmente en la zona de la barbilla, acaso demasiado larga. Tiene un andar elegante y confiado, y cuando todo esté dicho y hecho, estaremos encantados con ella. A nuestra pequeña reina le basta con sonreír para que todos los franceses se vuelvan a mirarla. Deberá caminar delante de mis hijas, pues su matrimonio con mi hijo ha sido pactado y además es una ungida reina. Es tan encantadora e inteligente que despierta en quienes la rodean un incomparable júbilo y satisfacción. Es la niña más perfecta que jamás he visto. Ha crecido mucho y continúa creciendo en altura, bondad, belleza, sabiduría y virtudes. Es todo lo exitosa y perfecta que se puede ser. Es una niña muy linda y el delfín siente mucha inclinación por ella. Sucede que, en la ternura de sus caricias, les gusta retirarse a un rincón para que nadie oiga sus pequeños secretos. Hacia los 15 años su belleza comenzó a relucir en pleno día y a oscurecer al sol. Ha salido una serie sobre Catalina de Medici hace poco que se llama La serpiente no sé qué. Y esta serie, a pesar de que está muy bien, comete muchos fallos, ¿vale? Entonces convierten a María como en una mujer, porque claro, bueno, hacemos un poco de spoiler, ¿vale? Su primer matrimonio con Francisco, que durará poquito, entonces convierten a María como que se quiere hacer reina propietaria de Francia. Esto es imposible, porque la ley en Francia, la ley sálica, prohibía a las mujeres, ¿vale? Entonces María solo podía aspirar a ser reina consorte de Francia, luego reina propietaria de Escocia, ¿vale? Entonces nada, María va creciendo, crece sana, es decir,
A nivel de salud no se constatan grandes problemas. Sí que es verdad que, bueno, y no me extraña, en Escocia tendrá de todo, melancolía, depresión, no me extraña, porque con el berenjenal que tendrá montado ahí, pero lo que es en su vida francesa, la verdad que sin grandes contratiempos, ¿vale? Mientras tanto, su madre, María de Guisa, se ha convertido en regente única, es decir, ha conseguido imponerse a los nobles escoceses, le ha salvaguardado el trono, ¿vale? Ese trono está guardado, protegido, para cuando ella sea reina de Francia, ¿vale? Porque no se pensaba que María volviera a Escocia. María se tenía que quedar en Francia como reina, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Enrique VIII y su intención de invadir? Enrique al final no consigue la invasión, muere, y al subir al trono Eduardo y luego María, pues claro, hay tantos problemas en Inglaterra que nos olvidamos. Tienen sus propias movidas, entonces. Exacto, es como que, claro, en Inglaterra se meten otros líos, entonces se olvidan de Escocia, ¿vale? Bien, en esta época María se cría con su futuro esposo, lo cual es un problema, porque al final compañeros de juegos, pero futuro marido y mujer. Entonces llega un punto que Enrique II decide separarlos, en plan, oye, le voy a dar a mi hijo su propia casa y María tendrá su propia casa, porque al final es reina. La vida de María en esta época es una vida medianamente feliz, ¿vale? Pero ocurre un incidente que nadie espera. Hay una justa de caballeros. El rey Enrique II participa, porque era un rey así muy galán y tal. Todo el mundo le dice no. O sea, todo el mundo le pide que no participe, ¿vale? Pues nada, ahí voy yo, todo chulo. Se sube al caballo, coge la lanza, se lanza, nunca mejor dicho, y una astilla de la lanza enemiga le entra por la visera en un ojo, ¿vale? Pues a los 2 días la espicha. Chao pescado. Muere. Se ve que se le infecta, tal, o sea, nadie esperaba que el rey muriera tan joven. Y de la noche a la mañana, María se convierte en reina consorte de Francia junto a su marido Francisco II. O sea, de pronto, ¿vale? ¿Quiénes son los que se están frotando las manos? Los Guisa, la familia. O sea, la familia dice, nos ha tocado la lotería, ¿no? Entonces, la familia lo primero que hace, los Guisa, tanto Enrique como Francisco de Guisa, es apoderarse de la pareja real. Se plantan en el Louvre, que es el palacio, aquí nos montamos nuestro chiringuito y se apoderan de la... Claro, es que son niños, es que lo estábamos hablando. ¿Cuántos años tenía Francisco? 16, 17 y ella 18, que son nenes. Claro, entonces los Guisas se apoderan del poder, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Francisco II no es Enrique II. O sea, Francisco al final, de hecho todas las biografías lo pintan, era un chico bastante de salud un poco enfermiza. Luego dicen que no, que no le habían bajado los testículos. Y eso es un problema, porque lo que es... A ver, siendo el heredero... Algo falla, porque la descendencia no... Entonces dicen que a nivel sexual no... De hecho, en la peli se menciona un poquito. En la peli de María Estuardo dice que Francisco, que estaba muy nervioso en la primera noche, que no funcionó bien, etcétera. No sabemos, pero según dicen, se ve que tenía, pues eso, que no le bajaron los testículos, con lo cual era estéril, ¿de acuerdo? Y además, pues era un chaval un poco enclenque, un poquito enfermizo y tal. ¿Qué pasa? Que durante esos meses María se convierte en reina. Y la primera que le pilla una tirrea que no puede con ella es su suegra, Catalina de Medici. Un clásico. ¿Vale? Una señora que también el poder... Que un día tendríamos que hacer un podcast de Catalina de Medici. Tendríamos que planteárnoslo, porque es una tía muy chula. Bueno, claro, la salud de Francisco se resiente, ¿vale? Y los que realmente gobiernan son los Guisa. O sea, Francisco al final, claro, no tiene mucha idea de gobernar el pobre, ¿vale? Entonces, los Guisa son los que manejan el poder, aíslan a la reina madre, a Catalina de Medici, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que a los pocos meses, Francisco llega de una cacería y le duele el oído. Y se le forma como una infección de oído, empieza a supurar, no consiguen que baje la hemorragia, empieza a sacar sangre. ¿Tú te imaginas el dolor? O sea, el dolor que debe ser eso. Bueno, claro, no consigue. De hecho, le proponen, que tú misma me lo has dicho antes, que le hagan una trepanación para aliviar la presión, ¿sabes?
Pues nada, al final el chaval muere, pero entre agonía, ¿eh? O sea, dicen que los gritos que pegaba de dolor, que además entra como en colapso, porque claro, entra, imagínate. Y claro, en la serie que os he comentado, te pintan como que María quiere aspirar a convertirse en reina. Esto es imposible, ¿vale? Porque en Francia las mujeres no podían reinar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con María? Es decir, los Guisa dicen, bueno, que se case con el otro rey, con el niño pequeño, con Carlos IX, no pasa nada. Uno u otro. Sí, es lo mismo. Claro, los Guisa quieren mantener el poder. Pero claro, Catalina de Medici que dice, tus flowers. O sea, a mí no me la liáis otra vez. Exactamente. Claro, a tu casa. Catalina se hace con el poder, porque claro, cuando muere Francisco II, el siguiente en acceder al trono es un niño pequeño, es Carlos IX. Entonces, Catalina se convierte en regente y lo primero que planea es, María, ha sido un placer, a Escocia. Y de pronto María, claro, bueno, cuando muere Francisco, empiezan a llegarle, es que es muy fuerte, empiezan a llegarle proposiciones de matrimonio de toda Europa. Oye, María, ahora que estás viuda, por ejemplo, Felipe II, oye, tengo un hijo que se llama Carlos, que si te interesa, el rey de Dinamarca, el rey de... O sea, todos los reyes le proponen, ¿no? Y María dice, mira, me tenéis hartita ya, yo me voy a Escocia. Su madre había muerto, ¿vale? Y ella no llegó a ver a María. Creo que la vi una vez más solo, me parece. A María de Guisa, sí. No se llegaron a ver, murió de hidropesia, me parece. Entonces, al final, María Estuardo, que es reina propietaria, decide, oye, mira, me voy a mi reino y me voy a convertir en la nueva reina de Escocia. Francisco II murió el 5 de diciembre de 1560, a las 5 de la tarde. No había cumplido los 17 años. María Estuardo era viuda a los 18. La muerte de su marido coincidía con 3 días de diferencia con su cumpleaños. Ya no era nada en Francia. Escocia ignoraba y escarnecía su autoridad, y la reina de Inglaterra la consideraba una rival y una enemiga. En 2 años se había decidido su destino, y sin embargo le quedaba un cuarto de siglo por vivir. Vale, pues María ha vuelto a Escocia. Y háblanos un poco de en esa época la situación religiosa, reforma protestante, ¿cómo estaba la situación por allí? En esta época, como sabemos, Europa entera estaba sumergida en el problema religioso, es decir, habían surgido las religiones protestantes. Ya vimos en Inglaterra el tema del anglicanismo, que Enrique VIII se crea una iglesia para divorciarse, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que el protestantismo también llega a Escocia. No llega tanto el anglicanismo, porque todo lo que fuera inglés no les molaba, pero llega el calvinismo, ¿vale? O sea, el calvinismo es una variante de la religión luterana, pero más radical, podríamos decir, ¿vale? Entonces, María de Guisa, cuando es regente, tiene que lidiar con los nobles protestantes. Hay que tener en cuenta que muchos nobles no es que un día se levantaran y dijeran, es que a mí esta religión me convence mucho más. No, era una forma de socavar a la monarquía. O sea, era una forma de reclamar independencia. Esto ocurre en Francia. Muchos nobles se vuelven franceses, se vuelven calvinistas, porque es una forma de reclamar como independencia de la monarquía, porque la monarquía está identificada con el catolicismo, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo. Habrá muchísimos problemas con el protestantismo. Claro, de hecho en esta época hay un hombre que jugará un papel importante para la pobre María, que será John Knox. John Knox, que vamos a hablar de él varias veces, era un predicador que había estado exiliado en los Países Bajos, donde hay que tener en cuenta que en esta época está la rebelión contra Felipe II, la rebelión religiosa. Entonces John Knox era un radical calvinista, ¿vale?, que se dedicó con sus sermones a criticar el gobierno femenino. Primero de su madre y luego de la propia María, ¿vale? Cuidado, gobierno femenino menos el de Isabel I de Inglaterra, que hablaremos de ella. Esta no pasa nada.
esta no pasa nada, todas las mujeres malas, menos ella, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de predicadores encendían los ánimos. Y la gran cuestión era qué política iba a asumir la reina María, teniendo en cuenta que se había criado en una corte católica, como era Francia, y que sus tíos eran los líderes del catolicismo más radical. Los Guisa eran los que, claro, en esta época en Francia están bulliendo, digamos, las guerras de religión, y los que liderarán el bando católico son los Guisa. Entonces, claro, en Escocia todos son dudas sobre qué papel va a jugar esta reina de 18 años, si va a perseguir el protestantismo, si va a tener una política de tolerancia. Y claro, John Knox empieza a encender los ánimos contra ella, ¿vale? Porque lo que se espera es que va a perseguir el protestantismo. Oh Señor, si os complace, purgad el corazón de su majestad la reina del veneno de la idolatría y libérala de la esclavitud y el yugo de Satanás. La idolatría de la reina y sus misas provocarán la venganza de Dios. Su casa, en donde sus súbditos han de vivir, se han convertido en lugar habitual de bailes y concupiscencia carnal. Recurrid a los profetas, os digo, pues Elías ha dicho: la ira de Dios no se detendrá ante soberanos y magistrados. Los perros lamerán la sangre de Ahab y comerán la carne de Jezabel. El diablo toma a los depravados a su antojo. El baile es la vanidad de los infieles y conducirá a que el pueblo acabe sirviendo a un tirano. Luego hay otro personaje importante del que tenemos que hablar también. María tenía un hermano bastardo que se llamaba Jacobo, ¿vale? Este hermano era hijo bastardo, es decir, había tenido Jacobo V, el padre de María, una relación con una dama y había tenido a este hijo. Desde joven, este hijo bastardo había dado por saco en la política, ¿vale? Le vamos a llamar Lord Jacobo, ¿vale? Porque le pusieron títulos y tal, pero para que sepamos quién es, Lord Jacobo. Lord Jacobo estaba dando por saco desde pequeño. Él quería su lugar en el mundo, él quería su posición, ¿vale? María de Guisa es que no podía con él ya, no podía con él, ¿vale? Entonces, este señor, cuando muere María de Guisa, él está moviendo el cotarro, ¿vale? Él es el hermano de la reina. De hecho, Jacobo reza, digamos, para que María no vuelva nunca. En plan, quédate en el continente, busca a tu marido, sé feliz, que nosotros te cuidamos Escocia, ¿vale? Cuando se entera que María Estuardo, su hermana pequeña, vuelve a Escocia, no le sienta bien, no le hace mucha gracia. Entonces, claro, María llega a Escocia con muchas incógnitas, muchas dudas, no se sabe. Es un país que ella no conoce, porque ella no está en Escocia desde los 6 años, ¿vale? Está el tema de los nobles, de los clanes que has dicho tú, el tema de la religión, el tema de un posible matrimonio. O sea, la tía llega con migraña, yo creo ya, ¿eh? Hombre, normal. Pues, que era una locura. Entonces, al final, llega a Escocia, todos la reciben, muy buenas maneras, ¿no? Ella llega como una noble sofisticada, una dama, una mujer sofisticada que habla francés, con sus 4 Marías, que van con ella a todas partes, y empieza su gobierno. Tradicionalmente se pintó a María, es decir, biógrafos ya digamos del siglo XIX, etcétera, como una sectaria católica, como una mujer, nada de eso. O sea, María desde el principio es consciente de que no puede imponer el catolicismo y cargarse el protestantismo, porque la mayoría no, pero muchos nobles son protestantes, son calvinistas. Entonces, María implanta una política de tolerancia religiosa. O sea, las dos religiones se respetarán, ¿vale? Ella lo que pide es que, y de hecho se lo conceden, que se le permita rezar, o sea, tener un sacerdote católico y rezar la misa católica en su capilla. Pero ella es la primera que acepta las dos religiones. Es una tía práctica, ¿vale? Y porque está viendo lo que ocurre, es decir, está viendo lo que pasa en Francia con
con las guerras de religión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desde el principio empiezan a lloverle ataques. John Knox, este señor pinta a María. Bueno, los sermones que dice este señor, que predica en los púlpitos, ¿vale? Cada vez que este señor predicaba, se llenaba la iglesia, porque sabían que había fiesta, ¿vale? Que si el gobierno femenino... Bueno, empieza a buscar figuras de la Biblia, Salomé, Jezabel, no sé qué, pues las pinta... Claro, dice, estos son las reinas, ¿no? En plan, se mueven por sus pasiones, son ingobernables, se dejan llevar por sus más bajas pasiones. O sea, un misógino que te cagas, ¿vale? O sea, era así, o sea, misógino a más no poder, odiaba al gobierno femenino. Entonces María, una vez instalada, lo llama. Quiere tener una entrevista con John Knox. En plan, a ver, caballero. Hablemos. Y le dice, ¿tú qué problema tienes conmigo? Y yo, no, majestad, sois una mujer. Es decir, ese es el problema. Y tienen una entrevista muy, muy interesante. O sea, era como el don del debate. Y María no se achanta. Luego, cuando se va John Knox, se pone a llorar y todo. De la rabia de morderse los dientes. ¡Qué capón te habría metido! Santo. Estáis incitando a mis súbditos a la rebelión. Señora, si oponerse a la idolatría e incitar al pueblo a adorar a Dios según su palabra es un acto de rebelión, entonces sí, soy un rebelde. Los súbditos tienen el derecho de oponerse a sus príncipes cuando estos gobiernan contra la ley de Dios. Veo que de ahora en adelante mis súbditos deberán obedeceros a vos y no a mí. Los hombres deben obedecer solo a Dios. No es vuestra fe la que puede hacer de la gran prostituta de Roma la esposa inmaculada de Jesucristo. Vuestra iglesia no es la mía, señor Knox. Para mí, la iglesia de Dios es la de Roma. Si no hay en esta mujer un espíritu orgulloso, una habilidad endiablada y un corazón endurecido contra Dios, no sé nada de nada. Ella se enfrenta a los problemas, ¿vale? O sea, el primer problema es la religión. Hace tolerancia religiosa, habla con John Knox, que es su grano, literalmente su grano en el culo, hablando mal, y también busca ganarse a los nobles. Empieza a tener reuniones con ellos, somete a los nobles, creo que son los Morton, uno de los clanes más poderosos, a los que somete, como hizo Enrique VIII con Buckingham en Inglaterra. O sea, la tía se impone y se gana el cariño del pueblo. El pueblo está fascinado con su nueva reina. Una reina empieza a volver a decorar los palacios, fiestas, presenta esa tolerancia hacia el pueblo, en plan, no vais a ser perseguidos por mí. Y María, de pronto, se convierte en la estrella de ese escenario que es el Reino de Escocia. O sea, se gana al pueblo, bueno, impresionante. Claro, aquí vienen dos problemas. Uno, ¿esta tolerancia religiosa se va a respetar? Es decir, ¿María va a respetar la tolerancia para siempre? ¿Los nobles van a tolerar que María sea católica? Porque claro, al final es la intransigencia religiosa, pero tanto de un lado como de otro. Otro problema, María es una reina del Renacimiento, que le gustan las fiestas, le gustan, pues, que si las representaciones teatrales, los bailes, las mascaradas, las bromas, el galanteo, le gusta, pues se monta sus juerguillas, tal. Claro, John Knox que dice, mírala, está todo el día liada, mira, es que no veis lo que está haciendo esta mujer. Oh, bellas damas, qué agradable sería si esta bella vida que lleváis pudiera durar por siempre, y si luego debierais entrar en el paraíso con esos bellos vestidos. Pero la fea muerte vendrá, lo queráis o no, y el gusano atacará vuestra carne, tan blanca y tierna.
y el alma no llevará consigo ni oro, ni joyas, ni cintas. En su círculo, pues ella empieza a... claro, los nobles que entran a su juego, los nobles que participan, claro, Lord Jacobo, su hermano, está metido en el fregado, porque al final él es la manera de estar cerca de la reina, es decir, es la manera de ganarse. Es decir, si tú participas en las fiestas, las mascaradas, de alguna manera tú participas en el poder, ¿vale? Entonces se empiezan a formar las facciones y esas facciones participan, ¿vale? Entonces, un problema será ese. ¿Quién está dentro del círculo de la reina y quién no? Y otro problema. ¿Se va a quedar María soltera? Porque María no tiene hijos. Entonces empieza otro problema, que es el matrimonio de la reina. Veo que por todas partes la gente se aparta de Cristo Jesús, y que aquel que más se aparta es el más considerado. Algunos llegan a decir que nuestra religión no está establecida ni por la ley ni por el parlamento. Los que hablan así merecen el cadalso, pues nuestra religión ha sido establecida por Dios. Ahora oigo hablar por todas partes del matrimonio de la reina, que todo el mundo, duques, archiduques y reyes, se precipita por obtener. Pero yo os digo que quien quiera que en este país acepte a un papista, un infiel como nuestro soberano, expulsa a Cristo Jesús de nuestro reino y atrae sobre el país la venganza y la peste. He buscado vuestro favor por todos los medios posibles. He soportado todos vuestros excesos de lenguaje contra mí y contra mis tíos. Os he ofrecido recibiros tantas veces como quisierais, y con todo eso no os dais por satisfecho. Juro delante de Dios que me vengaré. Cuando predico, señora, no soy dueño de mí. Debo obedecer a aquel que me ordena hablar, sin pensar en adulaciones. ¿Pero qué relación tiene eso con mi matrimonio? ¿Quién sois vos en este reino? Un súbdito nacido en él, señora. Y aunque no sea conde, ni lord, ni varón, Dios ha hecho de mí, insignificante como soy ante vuestros ojos, un miembro útil de esta comunidad. Y entonces, ¿qué opciones se le abren a María? María, por el hecho de ser reina, tiene un montón de opciones. Es decir, el hecho de que tú fueras reina... Candidatos no le faltan. Claro, porque venía ella con todo un patrimonio detrás, o sea, un reino, nunca mejor dicho. Bien, entonces le empiezan a salir pretendientes, ¿vale? Bueno, yo creo que o sea, tú imagínate que toda tu vida... Desde que naces. Has tenido pretendientes. Las monarquías vecinas empiezan a fijarse en ella. Saben que es una reina joven, bella, porque era una chica muy guapita, sana y con un reino a sus espaldas. Entonces empiezan a proponer pretendientes. Es entonces cuando, una vez más, el reino vecino de Inglaterra empieza a meter las narices. Porque desde que saben que María ha llegado a Escocia y saben que María se puede casar, problemas. En esta época ya la reina es Isabel I, la que fue la hija, pequeña, la mediana de Enrique VIII. Ella es una reina que ha subido al trono de una forma, es decir, su hermana María Tudor, que lo hablamos creo que en el podcast de María, pues bueno, intentó forzarla a que fuera católica, al final ella era protestante, con lo cual la posición de Isabel I siempre ha sido cuestionada. Esto es importante porque al final el papado no aceptará a una reina protestante y la siguiente en la orden de sucesión era María, porque María era familia de Enrique VIII también. ¿Qué ocurre? Que Isabel será la primera en vigilar todo lo relacionado con esa reina escocesa y, en este caso, con su matrimonio. Con lo cual los ingleses empiezan a meter las narices hasta el punto de que ellos tienen que decidir, o por lo menos aprobar, quién será el futuro marido de la reina de Escocia.
O sea, es fuerte, porque al final la pobre mujer no puede... Es decir, ella es reina propietaria y su prima o la reina vecina le tiene que decir, oye, pues este me parece bien. Oye, no, este no. Pero ¿con qué potestad? Porque al final era la idea de que Escocia siempre había sido como una especie de reino satélite de otros reinos, ¿vale? Entonces, bien, empiezan a llegar candidatos. Uno es el hijo de Felipe II, don Carlos. Otro es el hijo del emperador, un archiduque, creo que es el archiduque Fernando. Isabel de Inglaterra, no. Son católicos. O sea, estos son hipercatólicos. Ni loca. Y María dice, bueno, no pasa nada. Obviamente, en Francia se le proponen al hijo pequeño Catalina de Medici, que no la podía ver, pero, oye, vamos a superar las rencillas. Yo tengo a mi hijo pequeño Francisco. Sí, hemos sido familia. Buena gente, exacto. Y María le dice, ni loca. O sea, ¿tenerte suegra otra vez? ¿Qué dices? No. Entonces, claro, todo lo que suene a católico, Isabel lo rechaza. Hay que decir que la relación entre Isabel y María, pese a que creo que no se conocieron nunca en persona, en la peli se inventan una escena, pero no pasó de verdad, pues llegó a ser muy cercana a nivel epistolar, o sea, se escribían un montón. Isabel les veía, no, yo estoy contentísima de que hayas venido a Escocia, quiero que seamos hermanas, no sé qué, pero siempre hubo un montón de tensiones. Y una de esas tensiones era el matrimonio, ¿vale? Porque Isabel le ponía pegas a todos los pretendientes. Entonces Isabel le dice, oye María, ¿y qué te parecería casarte con un noble inglés? Y claro, María dice, bueno, todo esto a través del embajador, el embajador inglés, claro, hace como de nexo, ¿no? Y el embajador le dice, no, pues mi reina pregunta que por qué no te casas con un noble inglés. Y así, pues, si te casas con un noble inglés, pues podemos hablar del tema de la sucesión, porque yo sé que tú quieres ser reina de Inglaterra cuando Isabel muera, pues... Claro, y María dice, pero a ver, yo soy reina, es decir, ¿no me rebaja a mí un poco el casarme con un noble inglés? No, pero yo creo que no, porque realmente hay chicos muy guapetes y tal. Entonces Isabel, en una jugada que le sale rana, le propone que se case con Dudley. Es su amante. O sea, Isabel tenía un amante, Robert Dudley creo que era. Y le propone, claro, ¿por qué? Porque Isabel quiere que se case con su amante para así, entre el amante y ella, controlar a la reina de Escocia. Monsieur Randolph, me tomáis por sorpresa. ¿De verdad creéis que es para mí una opción honorable unirme en matrimonio al súbdito de mi hermano? No hay mayor honor que el unirse a un noble, a través del cual podríais, tal vez, heredar un reino tan grande como Inglaterra. No es el reino lo que busco, ya que es posible que mi hermana se case o viva más años que yo. Mi inquietud reside en lo que en este momento resulta conveniente para mí y satisfactorio para mis allegados, que no creo que estén de acuerdo en que yo rebaje mi condición hasta tal punto. Entonces le presenta al noble y María, que ya se ve la jugada, le dice, oye, pues ni tan mal, me parece bien. De pronto Isabel dice, claro, Isabel dice, ay, que me lo quita, que me quita al churri. Claro, es que María era una tía muy lista. Ella veía por dónde iba Isabel, le dice, no, tráemelo. Sí, me ha gustado. Me ha gustado, exacto. Entonces, John Knox, aquel predicador, criticaba de que María era una reina que se dejaba llevar por la pasión y no por la razón. Pero es aquí donde Isabel se deja llevar por la pasión y no por la razón. ¿Por qué? Porque Isabel a última hora, no, ya no quiero. Y ahí es cuando María dice, mira chica, me voy a casar con quien a mí me dé la gana. O sea, tú ya me has demostrado que voy a hacer lo que me dé la gana. Y es en estas circunstancias, en todos estos revuelos de sí, no, tal, que aparece otro candidato, ¿vale? Este se llama Henry Estuardo. Era una rama de la familia Estuardo, ¿vale?
al cual le vamos a llamar Lord Darnley, que era el linaje, digamos, el título, ¿vale? Este Darnley vivía en Inglaterra junto a su familia, ¿vale? Tenía parentesco con los Estuardo, ¿sí? Y claro, cuando estos Estuardo ingleses ven que hay una reina nueva, dicen, hostia, ¿y si conseguimos casar a un miembro de nuestra familia con la reina y de alguna manera volvemos a recuperar la gloria perdida, ¿no? Entonces, este Darnley viaja sin el permiso de la reina de Inglaterra, porque él era súbdito inglés, viaja a Escocia y el objetivo de este chaval era seducir a María Estuardo, ¿vale? Darnley era un chico súper guapo, un atleta, un Adonis, le llamaban como un Adonis, súper narcisista, yo y nada más que yo, que tiene grandes ambiciones, ¿vale? Entonces, claro, él empieza, cuando conoce a María, él viaja a Escocia y empieza a seducirla. ¿Qué pasa? Que María, que está acostumbrada a un Francisco II, a su primer marido, que el pobre no daba más, se encuentra a este chico que sabe cómo seducir. Ella de pronto, claro, tiene 18 años esta chavala, o sea, es que es una cría. Empieza un jugueteo con él y además lo que más le gusta a María, ¿sabes qué es, Tatiana? ¿Qué es? Que le lleva la contraria a Isabel. Porque Isabel no quiere que se case con Darnley, no quiere que se case. Hombre, eso da muchos puntos, ¿eh? Exacto. Y María dice, y claro, María, el hecho de provocar a su prima, que además el chico es guapísimo, que él bebe los vientos por ella, y claro, ella está como en una luna de miel, digamos, ¿vale? Pues es católico también, pero la religión le da un poco igual. De hecho, Darnley, fíjate, quiere tanto la corona que por la mañana va a misa católica, por la tarde va a escuchar a John Knox a los sermones. Le da todo. Le da igual. Claro, los nobles escoceses dicen, oye, mira, es un Estuardo, no parece que tenga muchos reparos con la religión, no es como, por ejemplo, porque claro, un príncipe de Asturias de España, un archiduque del imperio, que son representantes del catolicismo, daban más miedo. Entonces, al final, María se obceca y se casa con Darnley. Y desde el principio, el matrimonio es un desastre. Desde el principio, ¿vale? Porque desde el momento que Darnley se casa con María, empieza a mostrar su verdadera cara, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas genera Darnley en la corte? Bien, en primer lugar, cuando hablábamos de los roles de género, que estaban muy definidos, hay un rol de género muy claro, que es el de la esposa sumisa. Es decir, en aquella época, el matrimonio es una relación desigual en la que el marido es el patriarca, el paterfamilias, el que controla, con lo cual, a pesar de que María es reina, Darnley se arropa esa idea de no, yo es que soy tu marido y tú me tienes que obedecer a mí. Eso es un problema. Por eso, en parte, Isabel de Inglaterra nunca se casó, ¿vale? Es que es súper complicado porque es tu marido y le debes como respeto y tienes que hacerle caso, pero es que yo soy la reina y tú no. Y entonces es muy difícil conectar las dos cosas. Es un problema, claro. Entonces, aparte que Darnley no tenía grandes habilidades políticas. Él quería la corona, pero por pura ambición. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, él tendría que haber jugado su papel con María. Haberla apoyado, haberse ganado su confianza, haber trabajado con ella, porque al final lo que necesitaba María era un apoyo político, una persona con la que poder trabajar. Y lo que tiene es otro problema más. Además, Darnley será acusado de ser homosexual, ¿vale? De mantener relaciones homosexuales. Hay quien dice que esto ha sido porque los nobles enemigos, digamos, sobre todo del catolicismo y tal, los nobles más reaccionarios, entre ellos el hermano bastardo de la reina, que, claro, Lord Jacobo dice, ostras, me están quitando el podio. De pronto llega este chaval y me está arrinconando. Y este hombre era pura ambición también. Es que son dos titanes enfrentándose. Pues empiezan a lanzar rumores de que el rey consorte, Darnley, está teniendo relaciones homosexuales con miembros del círculo de la reina. Entre ellos, un poeta italiano, que hablaremos de él porque es muy importante, que se convertirá en secretario privado de la reina, llamado Davide Rizzio. ¿Vale? Se contará que estos dos mantendrán relaciones en secreto.
Los defectos en la personalidad de Darnley comenzaron a hacerse notar. Aunque se había comportado en un principio, no parecía poder sostener sus buenos modales por más tiempo. El matrimonio con María lo había convertido en un engreído. Su madre le había malcriado de niño, era presumido, arrogante y terco. Demasiado guapo, narcisista y un conspirador nato. Ya se le describía como orgulloso, desdeñable y receloso. Muy pronto comenzó a emborracharse sin parar y se sospechó de su concupiscencia al descubrir que él y Davide Rizzio, el nuevo secretario privado de María, eran tan íntimos que a veces yacían juntos en un mismo lecho. ¿Qué ocurre? Que María se encuentra con un marido que no solo no la ayuda, sino que le genera todo tipo de problemas. Porque claro, ¿cuál es el siguiente paso que quiere Darnley? Él quiere lo que se llama la corona ceremonial. Es decir, él quiere ser rey propietario como María. No rey consorte. Quiere que los dos reyes estén iguales, ¿vale? Lo cual es un problema. Porque claro, María se encuentra que al final tienes a la conspiración en casa, digamos, ¿vale? Entonces, María se introduce en una nueva etapa, y es que empieza a vivir rodeada constantemente de conspiraciones. Conspiraciones por parte de su hermano bastardo, que se ha visto apartado del poder, conspiraciones por parte de Inglaterra, que no ha visto bien ese matrimonio y van a torpedear todo lo posible el reino de Escocia. Hay que decir que Inglaterra, de tapadillo, apoyaba a los nobles enemigos, o sea, los opositores de la reina, porque lo que quería Inglaterra era que Escocia se convirtiera en protestante, ¿vale? Y conspiraciones por parte de su propio marido. Vale, pues toda esta situación de conflictos y tiene que estallar por algún lado. ¿Por dónde será? Bueno, para sorpresa de muchos, Darnley y María consiguen concebir un heredero, es decir, María se queda embarazada. O sea, todo lo que voy a explicar ahora coincide con el embarazo de la reina. ¿Vale? Será una de las épocas más difíciles en la vida de María Estuardo, y todo ello embarazada. O sea, podemos imaginar lo que supone, ¿vale? Bien. En esta época, el que más se sentía, el personaje dentro de la corte que más celos tenía era el hermano de la reina, Lord Jacobo, ¿vale? Jacobo se había visto marginado. María porque María era una tía muy hábil, entonces no quería ceder todo el poder a su hermano y lo que hacía era repartirlo entre varios nobles, ¿vale? En esta época hay otros nobles, hay un noble que es importante, que es Bothwell, que hablaré de él más cuando hablemos de la segunda parte de la vida de María, pero es un noble que siempre había estado del bando de María, que había luchado en el bando, o sea, siempre había apoyado a la reina madre. Entonces, claro, Jacobo se siente súper celoso porque ha perdido, digamos, ese cariño por parte de María que se lo está concediendo su esposo, cariño, peleas y tal, y por otro lado en el ámbito político porque ve que otros nobles aspiran al favor de la reina. Entonces el hermano bastardo empieza a planear una rebelión junto con otros nobles contra María Estuardo, ¿vale? Huye del palacio y se desencadena una pequeña guerra entre el bando de María Estuardo, en el cual están su marido y los nobles que apoyan a la reina, la mayoría de ellos católicos, y luego está el bando protestante, digamos. Claro que Lord Jacobo no es que fuera protestante, es que él quería el poder, básicamente, le daba igual si era por un lado o por otro. Entonces, en este bando está apoyado por Jacobo, que es el líder, digamos, de los rebeldes. John Knox, pues obviamente, vendiendo la historia, y los nobles protestantes, ¿vale? Esta rebelión termina en una... Bueno, no es ni una batalla, porque al final... O sea, es un triunfo aplastante por parte de María. Ellos llegan y las tropas rebeldes se dispersan al final. Entonces María destierra a su hermano y a los rebeldes fuera de Escocia, ¿vale? O sea, esa facción queda totalmente marginada. Y tú me dirás, entonces, Fran, ¿tendría que haber paz en la corte? No, porque la relación entre María y Darnley cada vez es más mala. O sea, Darnley se empieza a sentir... O sea, si su hermano... si Lord Jacobo se sentía marginado, ahora le pasa a Darnley. Darnley cada vez se ve más marginado del poder, ¿vale? María cada vez lo limita más. Por ejemplo, cuando se casan, firman los documentos Henry and Mary. No, y ahora es Mary y Henry. O sea, no es lo mismo, ¿vale? Gira el nombre. Entonces,
Claro, Danley, que además no es un hábil estratega, es decir, no es un hábil político, se deja llevar por las pasiones, pues cada vez tiene más disputas con ella. De hecho, se habla incluso de que maltrataba a su esposa, de que alguna vez llegó a golpearla, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, Danley se arropaba siempre en que él era el padre del heredero, es decir, oye, mira, te he dado un hijo que es lo que tú querías, ¿no? Entonces María, pues cada vez le hace menos caso, en plan, tú ya me has dado lo que yo quería, que era un heredero, y tú ya no me sirves. Entonces, la corte vive muchas tensiones, ¿vale? Porque Danley empieza cada vez a sentirse más menospreciado, a pesar de que él es el primero que maltrata a su esposa, ¿vale? A sentirse cada vez más aislado y empieza a tener unos celos horrorosos hacia Davide Rizzio, hacia el secretario de la reina, que había sido su amante antes. Supuestamente. No sabemos. ¿Es un rollo de amantes aquí? No tengo más preguntas, señoría. Entonces, claro, hay como un ménage à trois aquí un poco extraño, ¿vale? Entonces Danley cada vez está más celoso de la relación entre María y Rizzio, que claro, ¿fueron amantes María y Rizzio? No, no creo. De hecho, Rizzio yo creo que era homosexual, es decir, era pues una relación de confidentes, él era su secretario además, era poeta, le componía poemas, ¿no? Pero claro, esto fue muy utilizado por los enemigos de la reina. María ahora está asediada por 3 enemigos. Los rebeldes, dirigidos por el hermano bastardo, que están deseando volver a la corte, el marido de la reina, Danley, que se siente marginado, despreciado, etcétera, y se merece mucho más, y la reina de Inglaterra, porque la reina de Inglaterra ve que María está yendo muy por libre, no ha seguido sus consejos, se ha casado con quien le ha dado la gana, ha vencido a los rebeldes. No le mola esto. La reina de Inglaterra y su primer ministro, Cecil, que Cecil pues era un tío que iba a muerte a por María. Todo lo que fuera católico le provocaba urticaria a este hombre. Entonces, claro, desde Inglaterra se busca desestabilizar el gobierno. O sea, es como la CIA, pero a nivel inglés, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Los rebeldes, que están marginados, se ponen en contacto con Danley, ¿vale? Hablan con él y le dicen, mira, aquí podemos ganar los dos. Nosotros volvemos a la corte y tú tienes tu corona ceremonial y te convertimos en el verdadero rey de Escocia. Marginamos a María, la dejamos como... Es decir, le quitamos el poder... Es decir, la mantenemos como reina porque no solo es reina, sino que tiene al heredero en sus entrañas, pero tú eres el que va a llevar los asuntos de gobierno. Y Danley, que no sabía ser un buen estratega, porque no sabía, claro, por poco que le dices, pues se ve seducidísimo. Y dice, me encanta esta idea. Bien. Claro, aquí hay un problema. O sea, para que vuelvan los rebeldes, ¿no? No pueden culpar a la reina. Es decir, tienen que convencer a la opinión pública de que aquí ha habido alguien que ha metido, hablando mal, mierda. Ha habido alguien que ha mal metido para que Danley se vea marginado y los rebeldes se vean desterrados. Alguien tiene la culpa. No pueden culpar a la reina. Es decir, la reina al final, que es reina y la madre del heredero, tiene que quedar... Esto es como lo de viva el rey, muera el mal gobierno. No puedes culpar al rey de los problemas. Hay que buscar un cabeza de turco. ¿Y fue? En aquella época había alguien que cumplía todos los papeles, que era Davide Rizzio, el secretario. John Knox, como podemos esperar, ¡ese tiene la culpa! ¡El italiano! Se metía en todos los vagos, ¿no? Claro, cumple el vicio más bajo que se decía de la homosexualidad en aquella época, la sodomía, no sé qué, tal. Claro, Danley, que está súper receloso y se siente como amanterido, dice, pues a por Rizzio a muerte. Entonces se vive una de las noches más trágicas de la historia de Escocia. O sea, se vive una noche que María recordará de por vida, ¿vale? Hay 2 noches en la vida de María que no se le olvidarán nunca durante su vida. Y una de ellas será esa noche. Esa noche, María está junto a sus damas en el palacio de Holyrood, ¿vale? Ella ya está creo que estaba de 7 meses, me parece, ya estaba en un estado de embarazo bastante adelantado. Y están en una habitación junto a sus damas, sus Marías, y Davide Rizzio, que está pues cantando, componiendo poemas, etcétera, etcétera. Empieza a haber movimiento en el palacio, pisadas, susurros, puertas que se abren, puertas que se cierran, y de pronto aparecen una serie de nobles, entre ellos Danley, y le piden a María que se aparte porque van a llevarse a Davide Rizzio. María en ese momento no sabe qué está pasando,
y lo primero que piensa es que van a ir contra ella, que la van a matar a ella. Es decir, tú imagínate que estás tan tranquila en tu apartamentito, de pronto te viene gente, no sabes. Entonces, de pronto, uno de los nobles le lanza una puñalada a Davide Riccio. Davide Riccio se agarra a la reina llorando y le suplica que no dejen que se lo lleve porque sabe que como se lo lleven. Entonces María se pone delante de él embarazada y empiezan ahí, bueno, a apuñalarle y tal. Se lo llevan a rastras entre gritos. María escucha los gritos de los nobles, de Davide Riccio. Se lo llevan y entonces los nobles implicados, entre ellos, claro, están todos los nobles que habían sido desterrados, empiezan a matar, o sea, a puñalada limpia a Davide Riccio. La cuestión para María es, dicen que uno de los que no lo apuñaló, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Darnley. Es que, claro, yo creo que algo de cariño debió haber, ¿no? Solo se quedó mirando, ¿no? Exacto. Vaya. Dicen que... No, yo creo que se acojonó. Yo creo que se quedó en plan... Hombre. Que imagínate... A ver, a lo mejor tampoco era el plan que tenían. Es decir, tu plan era llevártelo. Exacto. Y tal, no montar ahí una carnicería con el hombre llorando, gritando, arrancándolo de las Exacto. faldas de María. Hombre, pues... Debió ser muy fuerte, muy fuerte. He venido para hacer salir a ese cobarde de Davide de vuestro gabinete, donde ha estado demasiado tiempo ya. ¿Y cuál es su ofensa? Ha ofendido vuestro honor de un modo que no me atrevo siquiera a precisar. En cuanto al honor de vuestro esposo, el rey, ha interferido en la concesión de la corona matrimonial que su gracia le había prometido. Y en relación a los nobles, es responsable de que su majestad haya desterrado a una gran parte de ellos y de que los haya sancionado en el Parlamento. Marchaos de inmediato, seréis acusado de traición. Si David ha cometido alguna ofensa, haremos que se presente ante los lores del Parlamento para ser castigado. Vosotros, prendedle. ¡Madonna! ¡Madonna! ¡Salvad mi vida! ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Desde que ese David ha entrado en vuestra intimidad, ya no hacéis más caso de mí. Antes veníais a verme a mi cámara antes de cenar y os divertíais conmigo. Pero estos últimos tiempos, cuando entro en vuestras habitaciones, siempre está presente David y después de la cena os quedáis jugando a las cartas con él hasta la 1 o las 2 de la mañana. Soy vuestro marido. Me habéis jurado obediencia al desposarme. De ahora en adelante, no seré más vuestra mujer. No volveré a acostarme jamás con vos. Y no descansaré hasta veros tan miserable como me siento yo en este momento. Claro, lo primero que harán los nobles es obligar a Darnley a firmar una declaración de que él había participado en la conspiración. Eso es lo primero que tú firmas. Veremos que ese documento es muy importante. María, con sangre en el vestido, no sabe qué va a pasar con ella. Se queda aislada, ¿vale? No sabe si van a asesinarla a ella también. No sabe nada. Entonces, es entonces cuando los nobles, Darnley y sobre todo el hermano de la reina, bueno, el hermano a través de representantes, la obligan, o sea, la aíslan, queda en secuestro domiciliario, digamos, en retenida, y la obligan a firmar un perdón. La obligan a firmar un perdón para que los nobles implicados, los rebeldes, puedan volver a la corte. Es aquí, en este momento, donde empieza la segunda etapa que digamos en la vida de María Estuardo, es decir, todo lo que ella había conocido, todo ese mundo de fiestas, de felicidad, todo ese gran reinado que se veía por delante, tal, esa luna de miel con Darnley que duró semanas, todo eso se acaba y empieza una vida para María Tudor donde habrá... Estuardo. Ay, perdón, de María Estuardo habrá conspiraciones, asesinatos, tensión y mucho, mucho, mucho drama.
Y aquí lo dejamos. Os dejamos con la miel en los labios. Por favor, no os podéis quedar sin saber qué va a pasar con esta señora. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente. Hasta el próximo. History.